Bienvenidos, sea los docentes, a la primera cápsula del curso, donde ya vamos a ir a trabajar en concreto con el lenguaje de programación Python. En esta cápsula vamos a ver la herramienta Google Colab, que nos permite hacer programación en línea, ejecutar el código de Python en línea, sin necesidad de instalar ninguna herramienta externa. Vamos a ver cómo accedemos a la plataforma y cómo se ejecuta el código de Python en esa plataforma Google. Entonces vamos a comenzar. Primero nos vamos a Google y buscamos Google Colab. Nos metemos a la página y nos lleva a esta plataforma. Entonces vamos a cerrar acá y esta es la plataforma Google Colab. En esta plataforma nosotros podemos escribir código de Python y ejecutarlo en línea. Esto es gratis para cualquier persona que tenga una cuenta de Google. Obviamente si uno quiere usar más recursos va a tener que pagar. Sí, aquí se cuenta con una cantidad limitada de recursos, pero que funciona perfecto para lo que vamos a hacer nosotros. Entonces vamos a abrir un nuevo cuaderno. Y sobre este cuaderno vamos a crear nuestro primer script. Entonces, viene con un título por defecto, nosotros le vamos a poner primer script. Ya. Y esta es la plataforma. Entonces, en estas celdas que se llaman, nosotros vamos a escribir nuestro código de Python. Entonces, lo que primero que vamos a hacer es ver los tipos de datos más elementales, que son los números. ¿Ya? Vamos a ver como si fuera una calculadora. Por ejemplo, vamos a asignar variables. Por ejemplo, la variable A quiero que sea igual a 10. La variable B quiero que sea igual a 20. Y C será igual a 10. O sea, pongámosle menos 4. Entonces le ponemos a ejecutar acá. Y ya vamos a haber creado nuestras primeras 3 variables de Python. Entonces acá fíjense cómo es la asignación. Yo quiero que una variable A sea igual a un número, que la variable B sea igual a otro número y C también sea igual a otro número. Entonces nosotros aquí, para hacer una nueva celda, vamos a decir que para imprimir aquí, como vimos en la presentación, simplemente asignamos nuestras variables y las vamos a ver en pantalla. Le vamos a poner aquí print A, aquí están separadas por coma, B y C. Entonces aquí le vamos a poner imprimir y se despliegan nuestras 4 variables. Entonces ya las tenemos ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estas variables? Por ejemplo, ¿qué pasa si las multiplicamos, por ejemplo, y la guardamos en otra variable? Entonces vamos a multiplicar acá. D igual a C va a ser igual D igual a por B. Y vamos a decir que nos imprima el valor de D. Print el valor de D es, y aquí le ponemos D, coma D. Entonces, si A es 10, B es 20, esto debería ser 200, ¿cierto? Entonces lo vamos a imprimir y nos dice que el valor de D es 200, justamente lo que nosotros sabíamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando aquí empiezan a aparecer números decimales? Por ejemplo, acá podemos decir que la variable Z puede ser aquí cualquier nombre, ¿cierto? Si quieren puede ser 2Z, no hay ningún problema. Solo que sí tienen que partir con una letra las variables, no pueden partir el nombre de variable con un número. Z es igual a A dividido en C, sería 10 dividido 4. De eso debería ser menos 2,5, ¿cierto? Y le hace que imprima la D. Se imprime el valor de Z, que sería menos 2,5. Imprime el valor menos 2,5. Entonces, eso con respecto al número. Nosotros también podemos hacer más operaciones, ¿cierto? Podemos sumar, por ejemplo, ¿cuánto sería A más B? A más B más la raíz de 100, por ejemplo. ¿Cómo podemos escribir la raíz de 100? Entonces, esto sería 100, ¿cierto? 100, L, 100
para hacer el elevado es 2 veces el signo de multiplicación. Y como quiero la raíz, voy a elevarlo a 0,5, ¿cierto? O un medio. 0,5 vamos a escribir. Entonces acá nos quedaría A, que vale 10, ¿cierto? Más B 20, más la raíz de 100, serían 40. Entonces vamos a imprimir acá y nos dice que el resultado de toda esa operación es 40. ¿Ya? Entonces estas son como las asignaciones básicas de variables en Python. ¿Ya? De números. ¿Qué pasa si por ejemplo yo quiero hacer algo que no se pueda, ¿cierto? Por ejemplo, dividir por 0. En este caso, por ejemplo, hacer 2 dividido en 0. Sabemos que eso es un error matemático, ¿cierto? Aquí nos va a entregar un mensaje de error. División por 0. Entonces, este es un error que estamos aquí cometiendo, que es dividir por 0 no se puede. Y aquí cuando aparece un error, aparece aquí con el símbolo rojo. ¿Ya? Entonces nosotros sobre la misma celda podemos escribir varias cosas. En este caso vamos a escribir una operación un poco más larga, así por ejemplo, ¿cuánto es? Quiero que me imprima el valor de la raíz de 4, por ejemplo, ¿cierto? Que eso no lo va a poder hacer, o sea, lo va a poder hacer, va a ser un número complejo, pero la raíz de menos 4, pero vamos a ver cuánto es C elevado a 3. Eso debería ser menos 4 por menos 4 por menos 4, o sea, menos 64. Menos 64. ¿Ya? Y si, ¿qué pasa si yo solo quiero guardar en una variable? Bueno, aquí simplemente puedo crear otra variable acá. Le vamos a poner dd, o d1 puede ser, por ejemplo d1. Y eso va a ser igual a c elevado a 3. Y aquí le ponemos eso. ¿Ya? Eso con respecto a los números, ¿ya? Operaciones básicas que se pueden hacer con números, las operaciones que ya conocemos todos. Entonces aquí Python es una buena herramienta para calcular, para hacer cálculos numéricos. Imaginemos nosotros tenemos un estudiante que está en un curso nuestro y en ese curso son 2 evaluaciones, que la primera vale 40% y la segunda evaluación vale 60%. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? ¿Cómo calculamos los de final de ese estudiante? Imaginemos que ese estudiante en su primera prueba, su nota 1, se sacó un 6. ¿Ya? Y en la nota 2 se sacó un 2.5, por ejemplo. Si nosotros decimos que su nota final va a ser 40% de la primera nota más 60% de la segunda nota, entonces calculamos el promedio final de ese estudiante. Entonces, el promedio final del estudiante es, y aquí escribimos el valor, ¿cierto? Sería el 40% de la nota 1 más el 60% de la nota 2. Y calculamos eso y eso nos va a dar un 3.9. No alcanza a pasar nuestro estudiante, ¿cierto? Puede decir un 3.95 pasa, pero como no alcanza. Y bueno, eso sería con respecto a los números, ¿ya? Lo más sencillo que se puede hacer con números. Y ahora vamos a ver en las cadenas, ¿ya? ¿Qué son las cadenas? Bueno, las cadenas son caracteres. Cadena de caracteres. Por ejemplo, mi nombre, Fernando, sería una cadena, donde la primera letra sería la F, la segunda letra sería la E, y así. Entonces vamos a crear una nueva celda. Aquí en Python los comentarios se hacen con el signo de gato, ¿ya? Signo gato. Y bueno, estamos aquí en otro teclado, entonces vamos a hacer los comentarios de esta manera. Con un
como un string vamos a poner cadenas. Ya. Entonces acá en las cadenas tenemos, como dijimos, son las palabras, ¿cierto? Palabra, espacio, punto, todos los caracteres que nos podemos imaginar, ordenados para generar un carácter final. Por ejemplo, mi nombre, voy a crear la variable de mi nombre, que esa variable va a ser Fernando, ¿cierto? Fernando. Entonces ahí tengo mi primera cadena. Y le voy a decir que viene en prima. Print. Mi nombre es. Mi nombre, ¿cierto? Mi nombre que ya guardamos. Mi nombre es Fernando. Porque esa variable estaba guardada en la cadena, ¿cierto? Ya. Entonces tenemos cadenas. Las cadenas son objetos especiales de Python. Aquí le decimos medio de promedio, ¿cierto? Las cadenas son objetos especiales de Python, tipo de datos especiales que tienen ciertos métodos. Entonces ahora vamos a ver los métodos de las cadenas. Por ejemplo, imaginemos yo tengo un texto muy grande, por ejemplo, imaginemos busquemos un texto acá de YouTube, o sea, un texto de Google. Escribimos mal. Y vamos a buscar un texto acá, una noticia. Noticias de Chile. Vamos a la primera página que nos aparece acá. Y aquí nos aparece ya una noticia. Entonces, asignemos esta variable a una noticia. Entonces, noticia va a ser igual a toda esta cosa, ¿cierto? Y le va a decir en otra celda que me imprima la noticia. Noticia. No la hemos declarado, entonces tenemos que crear la variable y que luego la imprima. El 28 de marzo, un auto azul, bla 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 bla. Ya, tenemos esta cadena. Imaginemos nosotros que en esta cadena queramos buscar alguna palabra. ¿Ya? Queremos buscar alguna palabra. Por ejemplo, aquí sabemos que está la noticia, la palabra grabado, ¿cierto? Entonces, queremos ver si es que en la cadena está la palabra grabado. Entonces me pregunta aquí. La palabra grabado está en noticia. Aquí ya estoy haciendo una pregunta, un condicional. ¿Se cumple esta afirmación? Grabado esta noticia, sabemos que sí, ¿cierto? Porque está acá. ¿Qué pasa si yo ejecuto esto? Me dice que es true, o sea que es algo verdadero. ¿Qué pasa si yo le pregunto si la palabra Colo Colo está en la noticia? Me va a decir que es falso, porque no está esa palabra, no está esa subcadena. Colo Colo dentro de la cadena grande, noticia. ¿No? Entonces esa es una de las cositas que podemos hacer con las cadenas. Otra cosa que podemos hacer con las cadenas, que las podemos sumar, como si fueran dos números. Lo que pasa es que se van a concatenar. ¿Ya? Entonces vamos a crear aquí dos palabras, por ejemplo, mi nombre es, o sea, nombre completo, igual a Fernando, ¿cierto? Más Peña más Villalobos. Entonces mi nombre es Fernando más Peña Villalobos, ¿cierto? Se lo pongo un espacio para que no se quede todo pegado. ¿Y qué pasa si esto yo lo sumo? Y quiero que me lo despliegue. Mi nombre.
O sea, mi nombre completo, ¿cierto? Mi nombre completo, porque esa ya la hemos creado. Fernando Peña Villalobos, pero está aquí el Peña y Villalobos juntos. ¿Por qué? Porque aquí no le pusimos un espacio. Entonces, cuando se peguen, se van a pegar todas juntas. Entonces, esa es otra cosita que vamos a hacer con las cadenas. Podemos sumarlas. Podemos ver si están, si una cadena es subcadena de otra. Podemos ver que se pueden sumar. Y también las cadenas, yo puedo hacer modificaciones. Por ejemplo, imaginemos que yo quisiera que esté mi nombre pero con mayúsculas. Entonces, en vez de cambiar palabra por palabra, yo aplico el método upper. Entonces aquí, como es una cadena especial, ya es una cadena de caracteres, yo puedo hacer que aparezca en mayúscula. Mi nombre completo, Fernando Peña Villalobos. Y si yo quisiera que aparezca en minúscula, ponemos eso y nos queda en minúscula. Ya estaba en minúscula, así que va a quedar igual. Entonces, eso con respecto a las cadenas. Imaginemos que nosotros tenemos una cadena con números, o que una cadena sea números. Por ejemplo, número va a ser igual a 34, o sea, 3,14. 3,14, ¿cierto? El número pi. Esto es una cadena, ¿cierto? Yo esta cadena yo no la puedo, por ejemplo, multiplicar. Por ejemplo, decir número por 2, o sea, número más 1, por ejemplo. Me va a decir que no es cierto, porque no puede concatenar un string con un entero, ¿ya? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí le pongo 1, en vez de ese 1 número, 1 cadena, lo va a juntar todo, ¿cierto? Aquí es 3.14 y el 1 que le sumamos acá, ¿ya? Yo quiero, imaginemos que nosotros queremos, ¿qué pasaría si nosotros aquí multiplicamos por 2? Acá lo que se va a pasar es que se va a repetir la cadena, se va a concatenar 2 veces. Si le pongo 3, se va a concatenar 3 veces la misma cadena. Eso es lo que hace la multiplicación. Es como si yo multiplicarla por 3, es como decir número más número más número, 3 veces. ¿Qué otra cosita podemos hacer con las cadenas? Podemos transformarla a número, ¿ya? Por ejemplo, aquí le voy a poner n igual a el número, ¿cierto? Y aquí voy a usar el primer método, float. Con float, nosotros decimos que lo que le pongamos aquí dentro del float, esta función float, lo va a transformar a número. Entonces, ¿qué pasa si nosotros desplegamos el n? Por ejemplo, n dividido, o sea, n por 2. Ya multiplicaría el número float, o sea, 3,14 por 2 sería 6,28, ¿cierto? 6,28. Entonces, de esta forma podemos pasar de cadena a número o de número a cadena, como vamos a ver a continuación. Imaginemos que ahora nosotros queremos este número n, ya sabemos que es un número n, vamos a pasarlo a cadena. Entonces, con el método str, el n lo vamos a pasar a cadena. Y ahora me dice que cuando lo imprimo es 3,14, pero es una cadena, ¿cierto? Ya. Y eso con respecto a lo que son los números y las cadenas de nuestra primera cápsula de Python. En la primera cápsula de Python introdujimos lo que es el Google Colab, donde vamos a trabajar, donde vamos a subir la información. Yo esto se lo voy a compartir a ustedes y ustedes lo van a poder editar con sus cuentas de Google de la universidad. Lo van a poder editar y van a poder descargarlo, agregar comentarios o simplemente ejecutar para ver cómo va evolucionando esta secuencia de instrucciones. Me despido y para la próxima cápsula vamos a ver listas, ciclos for e if, ¿ya? Así que nos vemos.